Buenas tardes a todos, yo soy el doctor Fabián García y quiero darles la bienvenida a este primer curso de Medicina de Estilo de Vida que estamos dando desde AMEVI, la Asociación Argentina de Medicina de Estilo de Vida. Vamos primero por una serie de puntos que resumen nuestra perspectiva respecto de la situación actual desde el punto de vista sanitario. Primero, la prolongación de la expectativa de vida que se logró a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pareciera estar tocando su fin. Como indica el reporte del Centro de Estadísticas de Salud de Estados Unidos, esta generación va a vivir lo mismo o incluso parecería que un poco menos que la generación precedente. Segundo, que la carga global de enfermedad crónica no para de crecer, incluso en los países antes digamos tercer mundo o no desarrollados o como se quiera, sin tomar banderías políticas, la enfermedad crónica está reemplazando aceleradamente a la enfermedad aguda, es decir, ya no se habla más, el gran problema no es la malaria ni la parasitosis, sino la diabetes, la obesidad y el infarto. Tercero, que la calidad de vida que se ha ganado en estos últimos decenios está seriamente comprometida. Todos vivimos más, vemos cada vez más gente de 80, 90, 95 años y más también, pero todos ellos extremadamente medicalizados, con muchas enfermedades crónicas, con deterioro cognitivo, situaciones que todos conocemos por la práctica cotidiana. Y por último, que los sistemas de salud se vuelven imposibles de financiar con una población en la cual cada individuo necesita más recursos. Ahora bien, lo impactante de esta situación es que toda ella parece deberse, por lo menos en gran medida, a una epidemia de enfermedades que nadie hubiese sospechado un siglo atrás. Enfermedades que derivan de nuestros hábitos de vida. Sedentarismo, tabaquismo, trastornos del sueño, estrés, en fin, una serie de condiciones que vamos a ir viendo a lo largo de nuestro curso y a las cuales indicamos como responsables de la situación sanitaria actual. Los profesionales de la salud en general, ya sean médicos, kinesiólogos, psicólogos, etc., vamos viendo que en nuestros consultorios aparecen pacientes que tienen enorme cantidad de factores en común. Ellos son sobrepeso, resistencia a la insulina o franca diabetes, enfermedad aterosclerótica en cualquiera de sus presentaciones, diferentes cuadros de dolor articular, pluriarticular, fibromialgia, trastornos del sueño tremendamente frecuentes, ansiedad o depresión y todo esto asociado con frecuencia al consumo de tabaco o alcohol. Los profesionales de la salud, frente a este escenario, entonces tenemos una cierta inercia a analizar cada una de estas enfermedades o dolencias por separado, en forma individual, y claro, cada uno de nosotros va aportando su estrategia terapéutica para cada una de estas dolencias, ¿no es cierto? La psicoterapia por acá, la kinesioterapia por allá, un fármaco de uno de los médicos por acá, fármacos de otro de los médicos por allá, etcétera, etcétera. Y solemos terminar con un paciente que debe manejar una cantidad enorme de fármacos, tolerar los efectos adversos e interacciones entre ellas, por no hablar de los costos, más los tratamientos no farmacológicos, etcétera, etcétera. A mí me gusta pensar que esto podría ser llamado un enfoque centrífugo del paciente, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera parte de un centro inicial, de un hub, y se va alejando hacia la periferia. Entonces el paciente convencional tiene diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, depresión, ansiedad, cáncer, deterioro cognitivo y la lista continúa. Ahora bien, el enfoque tradicional, el enfoque en que nos formamos, es, a mi criterio, un enfoque centrífugo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que vamos por la enfermedad y nos alejamos del paciente. Más enfermedades tiene el paciente, más lejos nos situamos de él como persona. Y al cabo de muchos estudios, al cabo de muchas consultas, tenemos un montón de datos, pero no tenemos un contacto con el paciente. Y como vamos a ver, y creemos que es central en nuestro enfoque de la medicina,
Es necesario el contacto empático con el paciente para llegar a donde creemos nosotros que está el nudo de la cuestión, que es en los hábitos. Y es entonces cuando desde AMEVI pensamos que es el momento de hacer un giro en U y de empezar a mirar hacia atrás y ver si este enfoque centrífugo en el que cada vez encontramos más cosas en los pacientes no nos está alejando de una cierta centralidad, de una cierta causalidad inicial. Y es aquí cuando, volviendo sobre nuestros pasos, por así decir, en vez de mirar a cada nueva enfermedad, vemos que existe una serie de denominadores comunes en todas estas enfermedades tan prevalentes. Podríamos decir que estos son la inflamación crónica, la obesidad, el estrés crónico, el mal sueño, los cambios en la microflora intestinal, tema que cada vez tiene más importancia, y el estrés oxidativo. Muy bien, pasemos rápida revista a estos factores. Empecemos por la obesidad. Sabemos que 2/3 de la población occidental sufre ya sea de sobrepeso, ya sea de obesidad. Y estos son cifras, son guarismos que eran impensables un siglo o medio siglo atrás. Sabemos, y esto es muy importante, que la obesidad es una condición inflamatoria. El tejido mental, el tejido graso, produce una serie de mediadores que produce daño a distancia en múltiples órganos, muy particularmente en las arterias. Sabemos también, aunque esto no es tan conocido en el ambiente médico incluso, que la obesidad se está transformando muy rápidamente en la principal causa de cáncer, ¿sí? En lo cual está reemplazando el cigarrillo. La obesidad, por supuesto, tiene todo que ver con la dieta occidental. Dieta a la que podemos conceptualizar como baja en fibra, alta en productos animales y en azúcares refinados. Esta dieta occidental no solamente produce una sobrecarga calórica, produce una serie de trastornos que vamos a ver, elevación de la insulina, etcétera, hígado graso, sino también produce alteraciones del microbioma intestinal. Esto me gusta remarcarlo porque vamos a ver cómo estos factores que estamos analizando se interrelacionan en forma muy potente y termina siendo difícil disecar uno de otro. Ya que mencionamos el microbioma intestinal, queremos dejar en claro que lo entendemos como un órgano endocrino más. Sabemos que las bacterias que tenemos en el intestino grueso producen ácidos grasos de cadena corta, que a su vez no solamente aportan el 5 a 10% de nuestra nutrición, sino que además son señales endócrinas que tienen que ver desde con cómo funciona nuestro metabolismo hasta con nuestro estado de ánimo. Además, estas señales producen un intestino más permeable, el cual permite el ingreso de toxinas que a su vez promueven la inflamación crónica de la que hablábamos anteriormente, promueven resistencia a la insulina, a su vez más obesidad y por supuesto depresión y trastornos del estado de ánimo. Vamos a otro de estos jinetes del apocalipsis, por así decir, la diabetes. La diabetes viene aumentando en prevalencia constantemente en las últimas décadas. Hoy por hoy es la principal causa de daño de órganos blancos como amputación de miembros, insuficiencia renal crónica terminal, ceguera, etc. Y actualmente no hay ya muchas dudas de que la diabetes es una enfermedad inflamatoria, o por lo menos una enfermedad que cursa con una inflamación de bajo grado pero continua. La diabetes se relaciona directamente con la calidad de la alimentación. Ahí estamos con los azúcares refinados, las harinas blancas, el jarabe de maíz de alta fructosa. Esto cada vez se sabe más. Por ejemplo, cada 200 centímetros cúbicos, o sea, una medida de bebidas azucaradas, aumenta 25% el riesgo de diabetes. Existen además estudios epidemiológicos muy interesantes de cómo en cuanto alguna multinacional productora de bebidas azucaradas ingresa a un país, la prevalencia, la incidencia de obesidad empiezan a aumentar linealmente y en paralelo con la venta de estos productos. Pero algo que se sabe menos es que el consumo de productos animales también incrementa y en forma lineal la prevalencia de diabetes. Fíjense que, por ejemplo, en un estudio importante que hemos citado ahí abajo, la prevalencia de diabetes en veganos es de 2,9%, mientras que en omnívoros es de 7,6%
aún corrigiendo para todas las demás variables, como importantemente Body Mass Index. Sabemos que los veganos tienden a ser más delgados que las personas que comen carne. Cada porción de carnes procesadas aumenta 50% el riesgo de contraer diabetes. Una reflexión interesante es que en los últimos años muchas veces los estudios de tratamiento nos permiten aprender sobre la fisiopatología y nos permiten conocer más el perfil de la enfermedad, ¿no? Y hay un British que publicado hace poco tiempo, en el 2011, que digamos, es un metaanálisis de tratamiento de la diabetes, donde se ve que el tratamiento intensivo de la diabetes no tiene impacto sobre la mortalidad, ni sobre la enfermedad cardiovascular, ni microvascular. Por otra parte, el tratamiento con ejercicio de la diabetes reduce 0,8% miligramos la hemoglobina glicosilada. Por otra parte, la dieta basada en plantas, en un estudio muy interesante, redujo el valor de hemoglobina glicosilada en 1,23 miligramos por ciento, lo cual supera lo que se puede obtener con la dieta de la ADA, la American Diabetes Association, y a cualquier medicación convencional en forma individual. Por otra parte, y si seguimos caminando hacia atrás, caminando hacia donde sentimos que es el origen, y nos encontramos con uno de los hijos de la diabetes, la aterosclerosis, nuevamente cada vez más le damos importancia al rol de la inflamación crónica, todos sabemos esto. Ahí está el estrés oxidativo del endotelio, la deposición de LDL a partir de su oxidación. ¿Y qué encontramos en la causalidad de todo esto? Bueno, nuevamente nos encontramos con la dieta occidental, que acabamos de describir, con su abundancia de productos animales ricos en carnitina, la cual nuevamente nos encontramos ahora con la flora intestinal, que transforma esta gran cantidad de carnitina en trimetilamina, la cual se absorbe, se es modificada en el hígado y genera un producto altamente tóxico y que hoy no medimos en los laboratorios convencionales, pero que sabemos que es un causal directo de aterosclerosis y que correlaciona perfectamente con la carga aterosclerótica de cada individuo. Siguiendo con esta lógica de aprender de la terapéutica, es interesante recordar los estudios de Dean Ornish, quien con una dieta basada en plantas, acompañada de otras estrategias como yoga, meditación y acompañamiento, ha demostrado no solamente prevenir lesiones ateroscleróticas, sino también revertirlas en pacientes con enfermedad cardiovascular grave y con impacto clínico, es decir, no se trataba solamente de mejoría angiográfica, sino de pacientes que dejaban de requerir procedimientos que se les había indicado previamente. Otro de los entrecruzamientos apasionantes que encontramos en la medicina de estilo de vida es cómo los cambios de dieta hacia una dieta basada en plantas y los cambios de estilo de vida modifican nada menos que la lectura epigenética. Esto ha sido demostrado en numerosos estudios. Se me viene a la cabeza en este momento un estudio de vuelta de Dean Ornish, en el cual modificaciones de estilo de vida modifican la genética, la expresión genética de células de cáncer de próstata, como vamos a ver más adelante, pero también esto ocurre en factores de riesgo cardiovascular. Esta marcha que estamos haciendo hacia el centro, hacia el origen de la enfermedad, nos hace pasar ahora por el sendero del cáncer. Y es interesante tener presente que, contrario a una cierta épica de que el cáncer se debe a una desgracia genética y demás, sabemos que hasta el 90% de los cánceres se relacionan con estilo de vida y con la exposición medioambiental. Tomemos por ejemplo el cáncer de colon, una de las enfermedades más prevalentes y que más mortalidad causa. Guarda relación directa con el grado de inflamación crónica del intestino. Solamente el 20% tiene una causa genética y guarda relación también con una dieta baja en fibras. El sedentarismo, la obesidad y la dieta occidental se asocian estadísticamente con la incidencia de cáncer de colon.
Algo no disímil ocurre con el cáncer de próstata, otro de los cánceres tremendamente comunes en hombres. La obesidad ha sido implicada en el desarrollo y en la progresión del cáncer de próstata a través de un proceso de inflamación crónico. Hay una fuerte correlación entre ingesta de productos animales y cáncer de próstata, y hay estudios interesantes como el que hemos citado acá, en que personas que viajan de zonas históricamente de baja incidencia de cáncer de próstata, conforme se adaptan al estilo de vida occidental, aumentan su riesgo en términos de 1 a 2 décadas. Y con respecto al cáncer de mama, y con esto habremos recorrido los cánceres más de mayor mortalidad, la obesidad es un claro factor de riesgo para cáncer de mama. La obesidad produce resistencia a la insulina, nuevamente se cruzan los caminos, lo que produce elevación del IGF, o sea, el factor de crecimiento tipo insulina. Sabemos además que la diabetes aumenta el riesgo y aumenta el riesgo de progresión del cáncer de mama. Y nuevamente nos encontramos con nuestros amigos, los trastornos de la microflora alteran el reciclado de estrógenos a nivel intestinal y de la circulación enterohepática, aumentando la potencia de los estrógenos y aumentando su potencial oncogénico. Un reporte del año 2014 del Instituto Americano para la Investigación del Cáncer informó que la actividad física y el control del peso son determinantes mayores de sobrevida luego de un diagnóstico de cáncer de mama. Y para redondear este concepto que nos va llevando hacia una convergencia en la causalidad de enfermedad, por lo menos de las enfermedades más comunes, me encanta citar el estudio de Potsdam. En este estudio, 23.000 participantes fueron seguidos en forma prospectiva. Se evaluó la adherencia, fíjense a qué 4 simples recomendaciones. Primero, no fumar. Después, hacer 30 minutos de ejercicio clínico, 5 días por semana. Luego, mantener un índice de masa corporal por debajo de 30, es decir, que se admite sobrepeso, y adherir a una dieta saludable. Aquellos pacientes que siguieron las 4 recomendaciones a lo largo de 8 años tuvieron 78% menos incidencia de diversas condiciones crónicas. Tuvieron, por ejemplo, 93% menos riesgo de desarrollar diabetes, 86% menos riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio y 36% menos riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Después de esta revisión rápida, si se quiere, va emergiendo un panorama en el cual una serie de factores, como ser la inflamación crónica, la obesidad y las diversas enfermedades metabólicas, léase diabetes, la resistencia a la insulina, el aumento de la grasa corporal, la interrelación con la microbiota, se van relacionando entre sí como una especie de laberinto de múltiples entradas donde uno puede ingresar por cualquiera de estos puntos y llegar a cualquiera de los otros, y cada uno potencia al otro. Entonces yo invito a que demos el último paso de este camino en reversa y lleguemos a lo que tenemos la impresión de que es la causalidad inicial de la mayor parte de la enfermedad actual, del escenario sanitario actual, que es el estilo de vida. Existe evidencia de que el nuevo escenario sanitario se debe al estilo de vida que estamos llevando. Hemos visto también que existe un sustento fisiopatológico que vincula al estilo de vida con las enfermedades más comunes y relevantes, es decir, hay caminos que se pueden seguir y uno puede ver por qué los cambios de estilo de vida conducen a la enfermedad. Pero más interesante todavía es que existe evidencia de alta calidad científica de que los buenos hábitos de vida, le hace alimentación basada en plantas, actividad física moderada, manejo del estrés, calidad de sueño, tema que soslayé un poco en esta presentación pero que vamos a ver más adelante, la cesación de hábitos tóxicos, etc., previenen la mayor parte de estas enfermedades, que tienen un gran potencial terapéutico y además de que son la estrategia más costo efectiva y racional enfrentar el escenario sanitario actual. La pregunta es entonces, bueno, muy bien, ¿y cómo seguimos de ahora en adelante? Bueno, para poder seguir adelante, para poder hacer este nuevo enfoque de la medicina, es necesario que compartamos un secreto. El secreto es que los hábitos, aquello a lo que nos queremos abocar, en realidad
están construidos dentro de nuestro cerebro y muy particularmente en los ganglios de la base. Esto es decir, en una parte del cerebro que no participa de la conciencia. Quiere decir que quien tiene un hábito, y todos lo tenemos, va a sentir un impulso inconsciente que lo lleva a ejecutar acciones. Este impulso se construye a través de una habituación, un aprendizaje, que termina determinando lo que se llama circuito del hábito, donde una señal cualquiera nos hace ejecutar una rutina que nos conduce a una recompensa. Por ejemplo, termino de comer, esto de alguna manera misteriosa me hace pensar en un cigarrillo y el cigarrillo me da una recompensa que es una especie de alivio de tensiones. En realidad, todo este misterio es un circuito neuronal que está construido en el estriado, en los ganglios de la base. Por lo tanto, toda apelación que hagamos a la razón del paciente, a la conciencia y todo lo que le decimos a nuestro paciente, no comas esto, no fumes, te va a hacer mal, te va a dar cáncer, te vas a morir, etcétera, etcétera, está pasando en forma tangencial a donde está el problema y deja el problema de lado. Porque el problema no es que el paciente entienda que un mal hábito le va a hacer mal. Esto lo entiende perfectamente todo el mundo. El problema es cómo lo ayudamos a cambiar sus hábitos. Y ahí hay toda una nueva ciencia que es fascinante, que es tremendamente atractiva y que produce muchísimas satisfacciones. Y en este nuevo enfoque, en este nuevo paradigma, nosotros diagnosticamos no una enfermedad, sino un mal hábito, y nuestro objetivo terapéutico es modificar un mal hábito. Esto no lo vamos a lograr explicándole al paciente que está sujeto a un mal hábito. Tampoco lo vamos a lograr apagando el incendio al final de la larga cadena causal, es decir, dándole remedios para que le baje el azúcar. Nuestra terapéutica tiene que basarse en un enfoque que permita que el paciente cambie su hábito. Y para ello existe una serie de recursos, algunos de los cuales menciono ahora a la pasada, como establecer una nueva conectividad con los pacientes, es decir, partir de la empatía con el paciente y no del diagnóstico clínico diabetes. Por ejemplo, atribuirle responsabilidad a los pacientes, permitirles que sean ellos quienes manejen parte de la situación, lo cual al médico nos sitúa en un rol de coach. Enseñamos cosas, acompañamos, impulsamos, motivamos. Otra estrategia interesante, por ejemplo, es generar consultas grupales. Cuando la gente se siente en un grupo, se siente muy motivada, recibe el estímulo de los demás pacientes y esto da resultados muy interesantes. ¿Quién se anima a ver a un médico instruyendo a sus pacientes en recetas de comida, en recetas de cocina, en cómo cocinar cosas saludables y cómo ir cambiando el ambiente doméstico para comer muchas más plantas y verduras y llegar con el tiempo a una alimentación basada en plantas? Bueno, así como estas hay muchas cosas que van a romper paradigmas antiguos y generar nuevas ideas y por supuesto todos estamos abiertos a generar nuevas ideas, a incorporar las ideas que a ustedes se les ocurran. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso, así que les agradezco mucho la atención y nos vemos en la próxima.